Bienvenidos a una nueva sesión de el tercer piso. Tercer piso, que no solo es la tercera planta de Librería Proteo, sino el nombre del programa que dirijo para Librería Proteo y que tenía la intención de recuperarla un poco y de activarla de nuevo después del incendio que, como ustedes saben, estuvo a punto de acabar con la librería, pero estas son las cosas mágicas que tienen las narraciones humanas, que saben ustedes que los seres humanos básicamente nos distinguimos del resto de los animales porque contamos historias, que aunque sean ficticias nos las acabamos creyendo y así creamos nuestro horizonte. Bueno, pues aquí, gracias a la historia del propio nombre de la librería, que tenía dos, Proteo y Prometeo, por Prometeo se quemó. Ya saben ustedes la historia. El héroe que roba a los dioses del fuego y se lo da a los hombres para que espabilen un poco, y los hombres a veces se les va la mano y bueno, pues nada, montan a veces cosas como Endesa, y Endesa hizo que saltaran los plomillos de todas las manzanas. Y aquí con los libros, pues ya saben ustedes que han visto Fahrenheit 451, lo han leído, pues que la cosa ardió. Pero como Proteo, el hijo de Poseidón, era el dios de las metamorfosis, obró su milagro y esto se salvó. Y aquí estamos con ustedes. Mi nombre es Héctor Márquez, soy algo parecido a un periodista de aquella manera, activista cultural y organizador de cosas. Ahora se llama gestor cultural, para mí eso no me gusta porque suena oficina y ya está. O sea, soy liante como aquí, todos los que estamos aquí creo que somos un poco liantes. Hoy venimos a presentar muchas cosas a la vez. Y en el fondo una sola. La sola que vamos a presentar es la idea que han defendido algunos pedagogos y educadores. 3 de ellos están aquí sentados y 2 de ellos son autores de los libros que presentamos, de que para educar, para compartir lo que se sabe, hay que poner el corazón encima de la mesa, hay que poner el corazón y el vínculo entre las personas. Es algo que ahora mismo, y yo creo que eso lo hablaremos, está, digamos, en el discurso de toda la sociedad. Curiosamente, cuanto más está en el discurso, menos está en la realidad. Cada vez nosotros estamos menos vinculados. La idea también de este tercer piso es volver a tener algo parecido a una comunidad, vernos las caras y que no sea solo todo por Internet. Esto, no obstante, también se graba y lo pueden ver ustedes por Internet si no tienen ganas de moverse. Eso decimos a la comunidad de YouTube que tenemos, porque siempre hay presentaciones y charlas muy interesantes. Presentamos, como decimos, 2 libros y una colección. Una colección que no tiene nombre, pero ya aquí el maestro Miguel Ángel Santos Guerra le ha puesto nombre, porque hay veces que pasa, el niño se tiene, lo más importante es amamantarlo y tal, y después se le pone nombre. Y aquí tendrá un nombre, ya que os lo dirá. Pero la colección, lo que sí está claro es cuál es el espíritu. Es una colección de pedagogía, de educación, como ustedes quieran, y se presentan los 2 primeros títulos. De ambos, de toda la colección, es coordinador Miguel Ángel Santos Guerra, como lo podía ser de otra manera, que es, como decía, es como la Madonna de la educación. Además lleva los últimos años recogiendo birretes honoris causa por todos lados. Hemos tenido ya que aplazar 2 veces esta reunión porque él estaba dando conferencias y recogiendo premios allá por todo el mundo. Todos, creo, los que estáis aquí conocéis a Miguel Ángel. Muchos de ellos y muchos que no han podido venir, a mí me han escrito y supongo que a vosotros decirle, ay, salúdalo, que fue mi profesor y se acuerdan. Esta cosa magnífica de ser profesor y que la gente te recuerde y que hayas podido encender vocaciones o orientarlas de alguna manera. Como orientadora está aquí la segunda autora de esta colección, que también fue alumna, ¿no? Fuiste alumna de Miguel Ángel. O sea que ahí se sabe que el hombre sembró bien la semilla que ya existía. Los libros se llaman, el de Miguel Ángel, Me toma el pulso un doctor, las emociones en la docencia de la medicina. No solo se habla de eso en el libro, pero principalmente. Y el de Ana, la orientación palpitante, reflexiones sobre educación y vida desde la psicopedagogía y el corazón. Nos quedamos con los títulos, que son certeros y que son cercanos.
¿Quién va a presentar? Porque si no, yo aquí me enrollo y me enrollo y me enrollo, que los que me conocen saben que tengo carrete para rato. Hemos elegido otro que tiene tanto más carrete que yo, que es también profesor de la UMA, de educación especial, se llama, pedagogía... Se llama inclusión. A ver, bueno, tú eres el director de la cátedra de autismo de la Universidad de Málaga. También es escritor de la misma editorial que tenemos aquí, que es la editorial de Proteo, Ediciones del Genal, y ya ha publicado un montón de novelas. Es un hombre de fantástica creatividad y de verbo interminable, y muy divertido, sobre todo muy divertido. Y como pensamos que, yo decía muchas veces, el humor es amor con H, pues el que también es un maestro del humor, y que fue de alguna manera el que actuó de chambelán para que esta colección tomase aire y tomase vuelo y se presentase hoy ante ustedes, pues le dejo la palabra a Francis Guerrero para que hable aquí de cómo fue lo que fue. ¿Cómo fue lo que fue? Pues sí, un día Miguel Ángel me planteó, te refieres al origen de esta colección, ¿no? Me refiero. La necesidad de una publicación que tenía pendiente, había publicado una parte de ella, creo recordar, y la otra parte no había publicado. Digo, hombre, pues Ediciones del Genal funciona bastante bien, distribuye bien y se puede hablar con el editor. Y vinimos, quedamos aquí un día, habló con él y... ¿Cuándo está el editor? Cuando está puede hablar con él, sí. Y le gustó la idea y debió ser las 2 semanas o 3 semanas cuando Ana me planteó lo mismo. Y entonces la necesidad de la colección creo que fue idea tuya, ¿no? O de Jesús, no lo sé. Y bueno, pues te presento a Jesús también, y también le encantó la idea. No lo hace con todo el mundo esto. Es decir, que yo tengo aquí mucha gente y la tasa de éxito pues, a lo mejor es un 10%. Así que... Y me parece muy interesante. Entonces, yo no sé, hablar del currículum de Miguel Ángel, eso sí que sería interminable, porque yo creo que tendrá 400 páginas tu currículum, Miguel Ángel, ¿no? La última vez que lo consulté tenía 300, pero tú como en un mes estás en 50 sitios simultáneamente. Yo le pedí uno breve de 20 líneas, me dio 2 folios, pero ahora ya entiendo lo que es la brevedad, es una cuestión de escala. Libros, imagínate, claro. 84 libros y artículos, no sé. 900 y pico tenía contado. ¿Artículos 900 y pico? Sí. Bueno, nada más que el prólogo tiene 102 prólogos, imaginaros. Una especie de fauno de la producción literaria y académica, ¿no? Bueno, y Ana Cobo, yo recuerdo que Miguel Ángel fue profesor mío en el doctorado, y yo no sé si tú te acordarás la primera vez que yo entré a una clase de la universidad, que estaba asustadísimo, aquella noche del 19 de noviembre de 1986. Tú eras el director del departamento y yo estaba por allí, tú me viste a mí desorientado, totalmente estaba desorientado, y me dice, pues te voy a presentar a los alumnos. Y digo, ¿eso es que un ritual que se hace aquí o algo? Sí, lo voy a hacer contigo. Se llama padrino, o el bautizo, me dijiste, o algo así. Yo no tenía ni idea, bajamos así por los barracones, aquella noche fría de noviembre, y me metiste en la clase, había 100 personas allí, entonces eran mayores que yo. Yo estaba asustadísimo, y tú me hiciste una presentación que me acuerdo de las palabras que dijiste. Tengo aquí a vuestro futuro profesor, yo estaba así temblando. Sí. Y en su larga trayectoria dijiste, tú hacías la cátedra llena de zancadillas. No sabía yo después lo que era eso, después me enteré lo que era eso. Pero bueno, yo siempre te he agradecido tengo esa imagen grabada como algo recurrente en mis imágenes mentales, aquella noche. Y Ana fue alumna mía, y también recuerdo mi primera imagen tuya en la clase con un jersey de cuello vuelto. Y claro, en un contexto en el que nosotros no pronunciamos, como Ana es de Madrid, entonces la pronunciación que tenía Ana, señor Francis, yo sí. Entonces lo que nos ha explicado, y yo me quedé y digo, joder, ¿cuánto sabe esta mujer? ¿No? ¿Cómo me pregunta así de esta manera? Después te acuerdas que hicimos un vídeo en el que tú salías también sobre la integración escolar. Fíjate, si estamos hablando ya de los años hace mucho tiempo. Y Ana lleva de presidenta de COPOE, yo creo que llevará por lo menos 15 años, ¿no? 10, de 10 COPOE 10, vale. Pero antes estuve en la de Málaga, vale. mucho tiempo. En total, sí.
y tiene innumerables artículos también. Explica a la gente qué es COPOE, Sí, porque yo como ajeno he estado viendo y unos son de la FAPAE, de la OCU, del FOPOE, del CAPOE y yo no me entero, querido. Y de la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Imagínate que haya gente que no tenga ni idea de estos acrónimos. Sí, es la asociación, confederación de orientadores profesionales de España. Ella es la presidenta de toda España de los orientadores. O sea, una persona importante. Bueno. Sí, pero eso que has dicho, que es interesante, sí. Era una época donde creíamos que cualquiera que viniese de Peñaperros hacia abajo era más inteligente única y exclusivamente porque pronunciaba todas las letras, claro, y nosotros decíamos... Yo tenía la clase de profesor, ¿qué pasa? Y ella me dice, Francis, por favor, ¿puedes repetir la idea? Y digo, joder, esta mujer cuánto sabe. O sea, Madame Curie, Ana Cobos, aquí en Málaga. Yo me intimidaba, como me preguntaba, con esa dicción perfecta. Y yo, sí, yo te lo contesto. Digo, ¿yo qué le digo ya ahora? Yo creo que era la clase de la salamanquesa, Ana, ¿no? Una salamanquesa que parecía un cocodrilo, que pasaba de un extremo. Yo estaba explicando, eran mis primeros tiempos, yo creo que es el año 91. Llevaba yo poco tiempo todavía. Y yo estaba explicando, una salamanquesa pasaba de un lado a otro, y yo me quedaba así con la salamanquesa, me despistaba mucho. Y todo el mundo, ¿la salamanquesa? Bueno, tú decías, la salamanquesa. Y se todo el curso de un lado para otro, la salamanquesa. Bueno, y muchas anécdotas que conozco de muchas anécdotas, aquella época, año, sí. Bueno, céntrate, que sigue igual despistado de la época de la salamanquesa. Joder. Bueno, y pues yo me he leído los 2 libros, Héctor. Sí. Además he hecho anotaciones, tengo aquí... Eran 3 horas, ¿no? Lo que vamos aquí. Ay. Porque aquí tengo yo para 3 horas. Bueno, yo... Lo hemos hablado antes, no hagas eso, lo va a hacer. Yo sí me acuerdo de la primera impresión cuando vi el título de... que me toma el pulso, doctor, y me acordaba de la película ¿Qué me pasa, doctor? Se ve que ya tenemos... Bueno, yo tengo una edad porque esa película es de los años 70 y... 72, por lo menos. De Bárbara Streisand y Ryan O'Neal. Y recuerdo la escena de las calles de San Francisco, que va con unos cristales... No me cuentes la película, bueno, por favor, céntrate. Con los cristales. Y yo digo, no, pero este libro es muy serio. Y empiezo a leer el prólogo. El prólogo no, el comienzo del libro. Aparte del prólogo también lo leí. Y cuenta Miguel Ángel una anécdota que está en un congreso en el que... un curso en Madrid, que hay cientos de médicos allí, 300, no sé. Y él de pronto siente un dolor intenso en el menisco, en la pierna, y se desmaya, pierde el conocimiento. Y él dice, en vez de decir, ¿hay aquí algún médico? Porque todos eran médicos. Dice, ¿hay aquí algún paciente? Y lo llevaron al hospital Reina Sofía y era líquido sinovial. O sea que ya al comienzo era... me pareció, digo, pues esa es la línea. Y después, si quiere, comentamos ahora los títulos, epígrafes. Y lo de Ana me ha recordado al comienzo, me acordaba de Séneca, las cartas morales a Lucilio, que escribió Séneca, y a mí me ha recordado mucho, como una epístola que tiene esto aquí. Y lo que dice al principio, contagiar el pálpito de los que amamos la educación con todo el corazón. Esa frase me gusta muchísimo. Yo creo que si Séneca hubiera sido pedagogo y viviera en esta época, hubiera escrito algo parecido a lo que tú has escrito aquí. Después ya empieza con Unamuno y eso, pero eso lo comentaremos ahora más adelante para no enrollarme mucho. De Miguel Ángel. ¿No? Bueno, de Miguel Ángel hablas luego. Vamos a seguir, sí, por la línea que tú tenías. Como creemos que, para que ustedes vean la importancia del libro, que ya como los conocen saben que la tienen, porque conocen su trayectoria, hemos decidido leer al menos un artículo de cada uno de ellos. Del libro de Ana Cobos, La orientación palpitante, vamos a leer uno de los artículos. Hay que recordar que ambos libros son recopilaciones de artículos o de escritos previamente hechos que en revistas o en medios relacionados con el tema y que han sido recopilados y tratados aquí. Un segundito, que ya como tenemos una edad. Pedagogía del amor. Hace unos años tuve la suerte de leer el libro de don Miguel de Unamuno, Amor y Pedagogía, donde se planteaba el amor y la pedagogía como una dicotomía, estableciéndose un paralelismo entre la educación y la disciplina frente al amor entendido como laxitud y sobreprotección. Desde que se publicara esta novela en 1902 han pasado algunos años y han cambiado mucho los tiempos.
Afortunadamente, la pedagogía ha evolucionado también mucho desde entonces. En la actualidad, el contexto social y educativo se ha hecho muy complejo y no podemos establecer apenas dicotomías en ningún asunto relativo a la educación, porque entre el blanco y el negro, la gama de grises se ha vuelto infinita. Ahora es comúnmente aceptada la importancia de la educación emocional por el sistema educativo. Sabemos que eso que tradicionalmente hemos llamado inteligencia solo se refiere a uno de los tipos de inteligencia. La lógica intelectual que existen la lógica intelectual y que existen más tipos, pues ya no hablamos de inteligencia, sino de inteligencias, y se necesita de varias de ellas para conseguir el desarrollo de las potencialidades de las personas, para que éstas puedan disfrutar de bienestar en la vida. Para eso debe servir la educación, para contribuir a que las personas sean felices. En la ceremonia de entrega de los premios Goya en febrero de 2019, el actor Jesús Vidal dio las gracias a sus padres por haberle enseñado a ver la vida con los ojos de la inteligencia y el corazón. En el siglo XXI, la inteligencia del corazón y, en consecuencia, la educación emocional es uno de los retos prioritarios del sistema educativo y del mundo con respecto a los jóvenes. En nuestra sociedad posmoderna y desarrollada se está generalizando la insatisfacción, la depresión y los trastornos psicológicos. A pesar de que las necesidades primarias recogidas en la pirámide de Maslow están cubiertas, se están poniendo de manifiesto nuevas necesidades que obligan a las personas a no cesar en su empeño de buscar la felicidad, y en los centros escolares hay que tomar conciencia de ello. Un modelo de sistema educativo basado en el currículo académico, en tramos rígidos de 60 minutos, en pruebas de evaluación basadas en la memoria y en metodologías expositivas donde el estudiante debe contribuir al orden desde su silencio, pasividad y falta de crítica, es un modelo muy caducado, anacrónico y sin sentido para educar en el mundo de hoy, y menos aún para preparar para el futuro. En el siglo XXI, las necesidades a las que debe dar respuesta la educación reglada son las que se derivan de asumir que existen inteligencias múltiples para afrontar la vida, así como las que se siguen de valorar que la gestión de emociones juega un papel determinante para el bienestar de las personas. Enseñar y aprender a mirar con los ojos del corazón, descubrir el lugar de cada persona en el mundo, saber cómo hacer para sentirse bien y cómo contribuir también al bienestar de los demás. Esos son los retos. Para ello, hay que responder a la pregunta: ¿cómo nos sentimos bien? Conocer la respuesta es la clave, saber sentirnos bien, así como saber afrontar desde este sentir anímico las adversidades. Surge otra cuestión: ¿qué papel tiene la inteligencia del corazón? ¿Cómo se relaciona el corazón con la inteligencia y la inteligencia con el corazón? ¿Acaso es la dicotomía que apuntaba Unamuno? Mi amigo Juanjo me contó una historia muy hermosa que me hizo reflexionar sobre todo esto, y las quiero compartir. Resultó que su padre, tras quedarse viudo, contrajo la enfermedad de Alzheimer. Su hija le llevaba cada día a un centro de día donde coincidía con otra señora, también con el mismo mal, a la que dejaba en la residencia su marido cada jornada. El padre de mi amigo y la señora pasaban la mañana juntos. Apenas hablaban, solo paseaban, se acariciaban las manos y se miraban. Se miraban con los ojos del corazón, sin que al parecer mediara lo más racional y cognitivo entre ellos. Al parecer verlos juntos era un placer, una escena muy hermosa, algo así como amor libre de prejuicio y pensamiento, amor en estado puro. ¿Puede ser ese un estado de felicidad? Una conexión directa de corazón a corazón proporciona una intensa sensación de plenitud, una suerte que hemos podido experimentar quienes hemos trabajado con algunos estudiantes muy afectados de diversidad funcional cognitiva. Aunque parezca asombroso, hay muchos que consideran que todo esto es baladí en el sistema educativo y que podemos prescindir de ello en pro de los aprendizajes del trivium y del quadrivium. Es muy preocupante que nuestros niños y jóvenes sigan aprendiendo en el sistema educativo contenido en el sistema educativo para memorizar, que tienen que memorizar para volcar en un examen, tal como en el siglo XIX, sin que tengan ninguna significatividad ni repercusión en su vida, y que así pasen las horas, las semanas, los años, mientras siguen sin recursos ni estrategias para desarrollar los aprendizajes imprescindibles para construir la propia vida y la felicidad en ella.
Es inquietante que el alumnado, tras décadas en el sistema educativo, domine las formas de hacer un examen, pero no conozca el modo de afrontar una frustración, la sensación de falta de aceptación social o un desamor, porque estas sí son las cosas que tienen importancia en su vida, tanto en el presente como en el futuro. El sistema educativo tiene la doble responsabilidad de formar tanto a profesionales con cualificación para desempeñar un puesto productivo en la sociedad, como a personas que sepan gestionar su vida y convivir consigo mismo y con los demás. Pero ¿cómo hacemos esto? La respuesta es evidente, de persona a persona. Trabajar en educación requiere de un compromiso social y de un equilibrio personal y emocional del que apenas hablamos y que en absoluto se tiene en cuenta en la selección de profesorado. Es absolutamente necesario tener en cuenta que el instrumento del profesional de la educación es su propia persona, con su trayectoria y las experiencias que le han construido como ser humano, porque tienen la responsabilidad de entrar en la vida de otra persona, su alumna o alumno. La influencia de un docente puede ser determinante para el estudiante, pues más allá de los contenidos que pueden encontrarse a golpe de clic, cada profesor o profesora debería asumir el compromiso de enseñar cómo aprovechar la vida para sentirse bien y compartir el bienestar con los demás. Este es el reto, el de la pedagogía del amor, del cuidado, del respeto por el otro, del compromiso y la responsabilidad compartida por el bienestar común. Ahora, más de 100 años después, podríamos decirle a don Miguel que pedagogía sí, pero amor también. Y este es el artículo de Ana, que me gustaría ya directamente preguntarle a ella, porque estamos aquí los presentadores, que ya no hemos comido la mitad del tiempo. Sí. Qué mal calculamos el tiempo. Yo tengo un montón de preguntas también. Y un montón de preguntas. Está relacionada con eso, ¿eh? Ana, lo primero que me gustaría, para la gente que nos esté viendo y no lo sepa, que no serán la gente que hoy viene aquí, ¿qué es una orientadora? ¿Y qué puñeta hacéis? Porque tú eres psicóloga, tú eres doctora en educación. Doctora en psicopedagogía. Psicopedagogía. Sí. Además, dirigida por Miguel Ángel, mi tesis doctoral. Ok. Sí. ¿Y qué es lo que haces tú diariamente? Bueno, pues un orientador, una orientadora, es un profesional de la educación también, que es complementario a todo lo curricular y lo académico, lo académicamente establecido. Es decir, aquí están conmigo, quiero agradecer a todos los que estáis aquí, y ha venido pues un compañero de matemáticas, Antonio, y un compañero de música, que está por ahí detrás, Antonio, los que he visto. Ellos son responsables de que el alumnado aprenda matemáticas y aprenda también a todo lo que significa lo que aparece en el artículo, ¿no? Desarrollo de la persona y puede convivir, o sea, un desarrollo personal, pero desde el contenido de las matemáticas o desde el contenido de la música, en el caso del otro Antonio. El orientador viene a ser el complemento que hace que todo eso se haga posible. Es decir, si un niño, una niña o un estudiante adulto tiene alguna diversidad por la que le impide conseguir los objetivos de esas materias, el orientador va a estar ahí para analizar qué le pasa a ese niño, qué necesidades específicas de apoyo educativo puede presentar y elaborar la respuesta educativa en coordinación con todo el equipo educativo. Esa sería una de las patas, la atención a la diversidad. La otra pata es la orientación vocacional. Nuestro mundo cada vez es más amplio, las oportunidades son mayores, afortunadamente, y el orientador hace falta porque a los niños y niñas, los adolescentes especialmente, tienen que tomar decisiones de qué hacer con su vida, cómo desarrollar su proyecto de vida, qué estudiar el año que viene, qué materias elegir, optativas, qué itinerarios seguir. Pues ahí estamos los orientadores para ayudar a tomar estas decisiones. También en coordinación con el equipo educativo, con las familias y sobre todo escuchando al propio alumno, que es el protagonista de su decisión. Y por otro lado, pues también hacemos todo el trabajo de coordinación de la acción tutorial. Y es que estamos ahí pues en los momentos pues más delicados de crisis del alumnado, pues no sé, pues por ejemplo, si estamos en la etapa primaria, pues estas crisis que le pueden ocurrir a un niño cuando le nace un hermano pequeño, cuando los padres se divorcian, lo que dice ahí también en la adolescencia, en el instituto, nosotros vemos también pues esas etapas de desamor, de conflictos con los compañeros,
tenemos que estar ahí en la acción tutorial para el cuidado, el cuidado de los demás, la protección en cuanto a los hábitos de vida saludable. Tenemos tantos casos ahora de trastornos de salud mental, tenemos niños con ideación suicida, tenemos niños con autolesiones, con depresión. O sea, es un campo muy abierto. La orientación es una profesión, siempre digo, compleja, justamente para tiempos complejos, que son los que vivimos ahora. Y eso que tú estás diciendo, los tiempos complejos, que tú aquí, al igual que en el libro de Miguel Ángel, lo que hacéis es una recopilación de artículos hechos a lo largo del tiempo, que están basados, si no me equivoco, han estado seleccionados por tres puntos. Temporalidad, ¿no? Es decir, que todavía estén vigentes, vigencia, digamos, o sea, que puedan ser utilizados, y después que esté el elemento emocional, la educación por el amor, como el principal objetivo. Ahora mismo se habla muchísimo de salud mental. Está a la calle. Hace 2 días aquí presentábamos un libro sobre el suicidio. Se puede hablar ya, se empieza a hablar públicamente de un tema que ha sido hasta hace 2 días la principal causa de muerte entre los jóvenes. Así es. Y sin embargo había un silencio sobre ello. Me da la sensación, aquí leyendo, que estamos ahora aquí con 3 profesionales que tenéis muy claro cómo debe ser, cómo debería ser. Pero no sé si está tan claro como está siendo. Me da la sensación que sois casi que utilizáis todos los medios a vuestro alcance, ahora con los libros, los medios de comunicación, vuestras clases, allá donde os presten un micrófono, para señalar, esto no funciona, señores. Porque da la sensación que cada vez es más complicado, que la estructura del mundo en el que estamos viviendo ya genera, digamos, una serie de patologías que lo pone difícil. No sé qué piensas sobre ello. Claro, el asunto está, Héctor, muy complicado. Y bueno, esto, el sistema educativo tampoco se puede responsabilizar de la salud mental. O sea, nosotros muchas veces lo hablamos, estamos en el instituto, y nos sentimos muchas veces David frente a Goliat. Porque, claro, en el sistema educativo lanzamos mensajes del cuidado, del autocuidado, trabajamos muchísimo la salud mental en las tutorías, estamos siempre pendientes de los niños. No solamente es el orientador, por supuesto, es un trabajo de equipo. Los tutores son fundamentales, cualquier tutor o cualquier profesor que advierte que un niño, una niña está pasando por un mal momento, ahí estamos todo el equipo volcado y intentamos que siempre rescatar, apoyar a los niños, ¿no? Pero claro, están las familias. La mayoría, inmensa mayoría de las familias apoyan, pero hay otras familias también, francamente, desentendidas. Pero claro, yo creo que el Goliat de nuestro mundo son las redes sociales, los medios de comunicación que están haciendo que perdamos el norte. Quizás los que nos pilló ya con una madurez hemos podido tener herramientas para sobrevivir ante esta vorágine, pero nuestros jóvenes están un poco perdidos. No sé cómo lo veis vosotros, Miguel Ángel. Miguel Ángel, entra, por favor. Entra, por favor. Pero bueno, tú como el protagonista sale a la mitad de la película. Quiero dar las gracias primero a los que estáis aquí, un viernes como este, entregando vuestro tiempo, dejando personas, actividades probablemente más divertidas. Agradeceros la presencia, a Jesús el haber iniciado esta colección, que creo que puede ser importante. Hay número 1, libro de Ana, número 2, Me toma el pulso doctor. Yo tengo ya en cartera el 3, no mío, de un profesor de Valencia, que me ha escrito dónde puede publicar, y le he dicho, aquí tienes tu colección. Se titularía ese libro Disfrutar con plenitud de la profesión docente. Parece un tema muy poderoso. Bueno, este es mi libro 86. Me va a pasar quizá lo que le pasó a un profesor con fama muy bien ganada de prolífico, que un día recibió en su casa una llamada de un alumno y atiende la llamada la esposa del profesor.
soy un alumno, el profesor está en casa, quiero hacer una consulta, ¿puedo hablar con él? Y la esposa le dice, sí, está en casa, pero ahora no se puede poner, porque está escribiendo un libro. Y el alumno dice, si está escribiendo un libro, entonces espero. Va a ser muy breve. Lo que tengo que esperar va a ser muy breve. Bueno, este libro, Me toma el pulso, doctor, es el apéndice de las emociones de la profesión docente. Se publica en Argentina y cuando le doy el libro a mi editor, son 7 capítulos, de los cuales uno era las emociones de la profesión docente en medicina, las emociones de la enseñanza en medicina. Y el editor me dice, Miguel Ángel, con ese capítulo se hace muy largo el libro, los profesores no compran libros caros, por consiguiente te voy a proponer que ese capítulo lo saquemos del libro. Además, la mayoría de los profesores no trabajan en estas parcelas de la medicina, trabajan en las escuelas, en las universidades, y yo vi, aquí hay un nuevo libro. Tú cuentas la vida en libro, ¿eh? No te preocupes, lo quitamos. Y ahí nace Las emociones de la docencia en medicina. Me toma el pulso, doctor. Anécdota que le debo a Eduardo Galeano, que cuenta que en un hospital había una señora, mucho tiempo hospitalizada, muy sola, y todos los días cuando el médico entraba, le decía, me toma el pulso, doctor. Aunque entrase 8 veces, me toma el pulso, doctor. Y el médico estaba un poco cansado, e incluso sorprendido de esa obsesión por el pulso. Hasta que descubrió que la señora no tenía ninguna preocupación por el pulso. Necesitaba que alguien la tocase, que un ser humano con su contacto aliviase esa soledad. Por eso cuando en una ocasión me pidieron, ¿me puedes escribir en un artículo qué le pedirías a tu médico? ¿Qué le pedirías a tu médico? Contesté con 10 verbos y después de escribirlo me he dado cuenta de que mayor parte de los verbos, lo vais a ver, tienen que ver con el corazón. Escúchame, compréndeme, explícame, conóceme, ayúdame, respétame, anímame, quiéreme, sonríeme, cúrame. Cúrame, sí, pero hay antes 9 verbos. 9 verbos. Y recuerdo que inicio este artículo con una anécdota que leí en un libro, La fuerza de la bondad, en que un paciente va al podólogo, ¿no? Y después de hacerle las pruebas, las radiografías, estaba el médico con el material estudiando las pruebas y él dice, yo no sabía qué hacer, porque se había olvidado de mí, no sabía si irme, si sentarme, si quedar de pie, y opté por sentarme. Y en un momento determinado, el médico, que está analizando las pruebas, levanta la cabeza y dice, ¿y usted quién es? Dice, yo soy el dueño del pie que está usted estudiando. Estaba con el pie, pero el dueño del pie había desaparecido. Bueno, el libro es fruto de 30 años de colaboración con el ámbito de la medicina. Aquí está el doctor Daniel Prados, que es el que ha prologado mi libro. Sin él no hubiera sucedido, creo que nada de todo esto. En esos 30 años hemos hecho una evaluación de la formación de médicos. Solo he traído el libro para una cosa. Pues yo he escrito de mis 86 libros 12 sobre evaluación y cada vez tengo más preguntas y más dudas. Pero cuando hicimos el informe de este libro, imprimimos el informe final con
sobreimpresas en azul las partes en que podía venir una mejora. Es decir, evaluamos para mejorar, no para controlar, no para comparar, que es lo que la cultura neoliberal nos impone. ¿Para qué esa evaluación? Para mejorar. ¿Y cómo mejoramos? Aquí está el informe y las partes donde había la posibilidad de una transformación, de una mejora, están sobreimpresas en azul para ver por dónde puede avanzar. Hicimos otra evaluación etnográfica sobre un congreso de medicina de familia en Sevilla, cuyo texto está en el libro, Me toma el pulso doctor, una evaluación sobre educación diabetológica, impartimos más de 100 cursos, Daniel y yo, la mayoría en Madrid, pero en Las Palmas, en Málaga, en Córdoba, en Granada, y he escrito algunos textos para esta cuestión. Con lo cual, voy a terminar, estoy planteando qué puede hacer la pedagogía en el ámbito de la medicina. Una editorial que se llama La Catarata tiene una colección de libros ¿Para qué servimos? Y tiene ya editado los jueces, los politólogos, los filósofos, los arquitectos, y me pidió ¿para qué servimos los pedagogos? ¿Quieres escribirlo? Y acepté la invitación. Bueno, pues aquí está una parcela casi inexplorada, ¿eh? Pero yo creo que hay muchas cosas. Y yo que podía, muchos me han preguntado, ¿pero tú qué haces en medicina? ¿Tú qué sabes? Pues nada, y de lo mío poquito. Pero eso poquito que sé, cómo formar nuevos profesionales, buenos profesionales. Y en la Universidad Mayor de Chile coordiné un proyecto muy hermoso, buen profesional, profesional bueno. PB. Buen profesional, profesional bueno. Porque ellos decían, nos interesa tener buenos médicos, pero médicos buenos. Nos interesa tener buenos ingenieros, pero ingenieros buenos. Nos interesa tener buenas enfermeras, pero enfermeras buenas. Yo lo digo muchas veces, fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados, enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho, muchísimo. Estaban muy bien formados, eran competentes, muchísimo. Se han hecho estudios de lo bien que ventilaban los hornos crematorios. ¿Pero qué pensaron las víctimas? Maldito el día que fueron a esa institución y aprendieron tanto. Y maldito el día doblemente en que les evaluaron y les felicitaron por todo aquello que habían aprendido. Y en esas parcelas yo podía aportar algunas cosas, en la parcela didáctica, en la parcela... Y Daniel, que compartía los cursos, pues trabajaba más la parte más especializada. No quiero, aunque tenga 3 minutos, necesidad de aumentar el tiempo. Hay un par de capítulos de la parte final en las que quiero hablaros de una ingeniosa idea de un médico de Córdoba, en Argentina, que se inventa una enfermedad, es ficticia, que se llama la broncemia. La broncemia es la cantidad de bronce que tienen las personas en la sangre y que cuando es muy elevada le producen al paciente la necesidad imperiosa de que le hagan una estatua de bronce cuando se muera. Entonces el broncémico tiene sus síntomas, bueno, dice la importantitis, la inmortalitis, y ha construido una teoría en la que habla de cómo se detecta, cómo se cura muy difícilmente. Él dice que es una enfermedad de médicos,
de profesores universitarios. Se hace la pregunta, ¿hay mujeres broncémicas? Dice, antes había pocas, ahora como ya se están incorporando más, también hay mujeres broncémicas. Y ha escrito un libro con ese título, La broncemia. En el primer artículo que figura aquí, La broncemia, hago referencia porque yo le oí una conferencia. Porque al dar iba yo a hablar a los profesores de la Universidad Nacional de Rosario y me dijeron, ¿tú eres el que vas a hablar a los bronces? ¿Cómo los bronces? Sí, mira, hombre, es que hay un médico que se llama Francisco Kiuki en Córdoba que se ha inventado esta enfermedad y entonces me interesé y lo leí y escribí el artículo. Curiosamente, así como un año después, me escribe él pidiéndome la dirección de mi casa porque ha publicado un libro, dice, en el que le cito a usted y le quiero enviar un ejemplar. Y él a mí no me conocía de nada más que de que había leído un artículo. Y la cita que hace es la siguiente. El periodista malagueño Miguel Ángel Santos Guerra ha escrito un artículo en el que dice que a él le sorprende mucho que haya personas broncémicas, porque sobre las estatuas de bronce se cagan las palomas y a los pies de esas estatuas se mean los perros. Esa era la cita que él hacía de mi primer artículo. Bueno, tengo que decir que en este libro, más que pretender enseñar mucho, tengo que reconocer que he aprendido mucho, muchísimo de los médicos, de las médicas, muchísimo. Y en los 5 capítulos que llevan estos títulos, exigencias de la profesión médica, enseñar y aprender en medicina, problemas en medicina, hay 8 sobre la pandemia, que ahora me gusta mucho releer, y evaluar la práctica. Solamente una pequeña anécdota. Recuerdo que en uno de estos cursos levantó la mano un ginecólogo. Profesor, ¿le puedo contar una experiencia? Yo tengo una clínica privada de ginecología. Y hace poco ha venido un matrimonio a verme. Yo había atendido el parto de sus hijos. Y después de los correspondientes saludos, preguntarle por los chicos y adolescentes, les pregunto, ¿y qué les trae aquí? Venimos, doctor, a instancias del profesor de matemáticas de nuestro hijo mayor. ¿Y por qué? Porque es un excelente estudiante, saca sobresaliente en todas las asignaturas. Pero desde que empezó el segundo curso, suspende las matemáticas. Y hemos ido a verle. Y a ver qué pasa. Como sacan todo sobresaliente y suspenden las matemáticas. Y entonces nos ha aconsejado que vengamos a verle a usted. A ver si en el parto hubo alguna anomalía que explique por qué el niño va mal en matemáticas. Yo le dije, mira, escríbeme eso porque no me va a creer nadie. Escríbemelo. Quiero citarlo entrecomillado. Es decir, que van los padres a ver por qué el niño va mal en matemáticas y en lugar de preguntar qué me pasa a mí con este chico, es vete a ver al ginecólogo a ver si en algún momento del parto le tocaron algún punto del cerebro que hace que sea un incapacitado para aprender matemáticas de segundo, porque en primero las había tenido sobresaliente. Figura este texto como matemáticas y ginecología. Matemáticas y ginecología. También me ha interesado mucho, y así lo propongo en el capítulo inicial de el perfil del tutor. He insistido mucho en hacerse preguntas, en cuestionarse, muy importante, poner en tela de juicio las prácticas para poder mejorarlas. Si no, estamos condenados
al cáncer de la rutina, a seguir. Por eso hay un capítulo, con esto termino, que se titula La lógica de autoservicio. Hay mucho peligro de instalarnos en la rutina. ¿Cómo lo hacemos? Como siempre, ¿cómo lo hacemos? Como siempre se ha hecho. Y cuento una anécdota tomada de un libro excelente, dos sabios, filósofos estadounidenses, que escriben 3 libros, el mejor es el primero. Platón y un ornitorrinco entraron en un bar, fantástico. Después escribieron Aristóteles y un armadillo llegan a la capital. Y después Heidegger y un hipopótamo van al cielo. El primero es una historia de la filosofía contada con anécdotas. Cuando habla de la lógica de autoservicio, cuenta esta preciosa anécdota con la cual termino esta intervención. Un cliente llega a un pub en Irlanda, en Dublín, y le pide al camarero 3 cervezas. Póngame 3 cervezas, señor. El camarero se sorprende. Hay un cliente solo, pide 3. Y la sirve. Pensando, estarán 2 aparcando, se habrán retrasado. Pero ve, cuando le ponen las cervezas, que bebe un poco de una, la deja. Bebe un poco de otra, la deja. Y concluye que no está esperando a nadie. Un poco de la primera, un poco de la segunda. Y el camarero está observando. Cuando acaba esa ronda, pide, póngame otras 3. Le sirve otras 3 y ve que vuelve a repetir la misma maniobra. Un poco de una, un poco de otra. Y ya concluye que bebe así. Se acerca. Mire, señor, si usted me pide las cervezas de 3 en 3 para no molestarme, usted se equivoca. Porque yo disfruto sirviendo cervezas. Usted me pide una y la bebe fresquita con su espuma. Después otra, la bebe fresquita con su espuma. Todas las que usted quiera. Es mi trabajo. Disfruto sirviendo cervezas. Pero el cliente le dice, no, señor, yo no bebo las cervezas así por capricho, ni por casualidad. Bebo así porque somos 3 hermanos. Uno vive en Australia, otro en Nueva York y yo aquí en Dublín. Y la última vez que nos vimos, acordamos beber las cervezas así, de 3 en 3, una por cada hermano. Claro, el camarero, que no quiere perder un cliente tan bueno, que bebe de 3 en 3, dice, esto no se me va. No, beba usted como quiera. No vamos a romper una costumbre familiar tan extraordinaria. Así que todos los días cuando lo ve, 3 cervezas. 3 cervezas. Ya le conoce todo el mundo, el de las 3 cervezas. Está ahí sentado, se ha ido, ha llegado, el de las 3 cervezas. Y todo el mundo sabe por qué pide 3. Hasta que pasado un año, más de un año, llega este hombre y dice, póngame 2 cervezas. Se hace un silencio sepulcral. El camarero le dice, le acompaño el sentimiento, señor. Qué desgracia, 3 hermanos tan unidos. ¿Cómo? Usted me acompaña el sentimiento, pero ¿por qué? Hombre, pide usted la cerveza de 3 en 3. Hoy me pide 2. No sabía yo que a un hermano suyo que estuviera en trance tan tremendo, ¿no? ¿Cómo? Si mis hermanos están estupendamente. He hablado con los 2 ayer. Están estupendamente. La causa de que hoy pida 2 cervezas y no 3 no es que le haya pasado nada fatal a ninguno de mis 2 hermanos. La causa es que yo me he hecho mormón y yo he dejado de beber. Esto es antológico. Esto es antológico. Y así, pues un profesor sigue suspendiendo el 90% año tras año, porque le tocan a él siempre los peores. Y así un médico sigue haciendo, porque, es decir, hacemos hablar a la realidad para que nos dé la razón. La anécdota lo explica de una manera ingeniosa y divertida. Como es todo el libro está cargado de este tipo de anécdotas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ustedes ven cómo era menester dejarlo para más adelante. A mí me gustaría también que antes de darle paso, porque ha venido Daniel, sí, está aquí, le vamos a dar paso para que cuente ese interín de las relaciones
como tú has sido el prologuista y has sido maestro también de Ana, y tiene, cada uno tiene el carisma que tiene, y tú el tuyo te sobra, entonces... Yo no he contestado la pregunta. Claro. No. Claro. No me he olvidado. Sí, sí. Bueno, me parece... Habla de Ana. Hoy yo estoy participando en una fundación de Chile, impartiendo diplomados en educación emocional, máster en educación emocional. Ha estado aquí una pasantía de 40 profesores chilenos trabajando educación emocional, y me parece que, y respecto a lo nuestro, a la enseñanza, suscribo la frase de Gabriela Mistral: si no eres capaz de amar, no puedes dedicarte a la enseñanza. Yo lo digo de otra manera: los alumnos aprenden de aquellos profesores a los que aman. Es que cuando el constructivismo dice que es necesario para que haya aprendizajes significativos y relevantes, que el conocimiento tenga una lógica interna, ¿de acuerdo? Que tenga una lógica externa que case con lo que ya sabe el aprendiz. Pero dice otra cosa que nos olvidamos muchas veces. Para aprender tiene que haber una disposición emocional hacia el aprendizaje. Entonces, el de matemáticas que dice, no, pero yo soy de matemáticas, yo de la educación emocional. Oiga, para aprender matemáticas tiene que querer aprender matemáticas. Por eso yo digo, el verbo aprender como el verbo amar no se pueden conjugar en imperativo, porque solo aprende el que quiere. Por eso la tarea nuestra es tan difícil: despertar el amor al conocimiento, despertar el deseo de saber. Y eso se produce desde el corazón. Ajá. ¿Yo puedo llevar el caballo a la fuente por la fuerza? Sí. ¿Lo puedo arrastrar? Sí. ¿Le puedo meter la cabeza por la fuerza en el agua? Sí. ¿Pero beber? ¿Lo puedo obligar a beber? Imposible. Por eso, para el aprendizaje es imprescindible el amor, es imprescindible esta dimensión. Aparte de que nuestras raíces de la felicidad están en el mundo de las emociones, no en cuánto dinero, cuánta fama, cuánto poder hayamos alcanzado. Yo digo, no hay señal más clara de inteligencia que desarrollar la capacidad de ser felices y de ser buenas personas. Bueno, que yo he venido aquí a preguntarle. Tú has venido aquí. Tú has venido aquí a hacer lo que tienes que hacer, a sentarte a la esquina. Lo que pasa es que tiene la rara habilidad Miguel Ángel de que ha contestado a 3 de mis preguntas antes de hacérselas. Bueno, me da mucho juego lo de la broncemia y tal, ya la anulo. No, anúlala porque ya lo ha reventado. Y voy a pasar a Ana porque... Claro. Pero iba a hablar antes de Daniel Prado, ¿no? Sí. Que por cierto me gusta mucho el Pues comienzo cuando dice espérate, lo de Winston Churchill. Me encanta pero es que tiene que hablar. aprender lo que no me gusta que me enseñe, ¿no? Pop, pop. Pégatelo bien. Sí, la verdad es que no esperaba que me hicierais hablar, pero un poco parafraseando a Churchill, diré que me encanta venir a presentaciones de libros, pero odio que me hagan hablar. Te ha tocado. Me da un poco de corte, ¿no? Entre gente tan preparada como sois vosotros y tan bien instruida para hablar del tema que le interesa al público, que no yo. Yo soy un simple médico que me he dedicado durante toda mi vida a la enseñanza de otros compañeros que se estaban especializando. ¿También ejerces la medicina, Daniel? Sí, he ejercido. Ya no ejerzo nada porque ahora soy ex. Estoy jubilado. ¿Estás jubilado? ¿Pero como médico de familia o tenías una especialidad? Era médico de familia y también era el responsable de un grupo de investigación y el jefe de estudios de medicina de familia, primero en Málaga y luego en la zona Málaga capital. En principio era toda Málaga y provincia. Acércatelo, que si no... Sí. Bueno. Discúlpame. Bueno, quiero decir que yo no era más que uno de los muchos aprendices que ha tenido Miguel Ángel, un aprendiz preocupado porque tenía que enseñar y me daba miedo, ¿no? Cómo era yo capaz, cómo estaba haciendo las cosas. Por eso le pedí que nos ayudara haciendo una evaluación de cómo desarrollábamos nuestro trabajo, fruto de lo cual fue ese bonito informe que él ha mostrado antes y que nos ayudó a aprender muchas cosas. Pero de las muchísimas cosas que yo pude tomar nota en mi vida profesional con él,
Como alumno privilegiado, porque normalmente estaba muy cerca, tanto como que compartíamos, como él ha dicho ya antes, pues algunas actividades académicas y hemos dado muchos cursos para tutores por toda España, pues a lo largo de todo ese tiempo le iba tomando nota de muchas de las cosas que decía y muchas de las citas que él empleaba. A mí hay una que para los que sois pedagogos es archiconocida, pero para mí no lo era tanto, que pertenece a Piaget y que es la que resume, en definitiva, pues todo lo que es la teoría del aprendizaje y también, diría yo, la psicología del aprendizaje, y que se basa, como no puede ser de otra manera, en el constructivismo, ¿no? Y es la que dice: cada vez que enseñamos algo a alguien, evitamos o impedimos que lo descubra por sí mismo. El no dejar a alguien descubrir las cosas es, de alguna manera, no dejar a alguien aprender. Para que alguien aprenda de verdad, también en medicina, necesita descubrir las cosas con su lógica, con su ritmo, con sus maneras. Una de las cosas de las que me siento realmente contento, porque en estos años que estuve haciendo cursos con Miguel Ángel pudimos hacer, fue un conjunto de ilustraciones, una de las cuales ahora me he acordado al oírlo. Era un pie de gotero, un dibujo de un pie de gotero, en el que en lugar de una conexión y un bote de líquido, lo que había era un brazo articulado con una mano, ¿eh? Ahora que la medicina privada pues parece que va ganando tanto campo, voy dando ideas, ¿eh? Un gotero, una mano articulada, que se puede llevar a la habitación de una señora como la que él ha contado antes para que la acaricie, para que ese gotero proporcione el contacto con una mano a una persona que lo que necesita es ese contacto más que nada. En este mundo de prisas, pues ahora que el dinero es tan importante, siempre lo ha sido, ¿no? Pero que ahora que parece que anda más escaso, pues es una manera de ahorrar. A lo largo de estos años, desde luego, han sido muchísimas cosas. También es verdad que, como él dice, y como él, parafraseando en este caso a Hölderlin, dice que como mejor se ayuda al otro a aprender es retirándose, ¿eh? Pues como hacen los mares o como hacen los océanos con los continentes. Cuando se retiran es cuando se forma el continente. Y así es lo que tienen que hacer los educadores, y así es lo que tienen que hacer también los tutores, y así es lo que tienen que hacer también los tutores de medicina: saber retirarse a tiempo sin que disminuya la sensación de tranquilidad, la sensación de armonía que tiene que ser necesaria casi siempre, no siempre, pero sí casi siempre, en el aprendizaje. Digo esto porque el tutor siempre tiene que estar ojo a visor, siempre tiene que estar pendiente de que el que está aprendiendo con seres humanos pues esté supervisado. Y esa es la mejor o la mayor tarea. Pero no tiene que procurar nunca que el otro aprenda lo que él sabe, ni que el otro aprenda como él aprendió, sino, en todo caso, estimular, pues como dicen los constructivistas, al otro o a la otra, para que con su peculiar estilo y manera de hacer las cosas, pues construya el andamiaje para ser capaz de aprender. Constructivismo, construya esos andamiajes necesarios para poder construir el edificio. Por cierto, construir el aprendizaje no es como construir una casa. Las casas no las construyen otros, y el aprendizaje lo tenemos que construir siempre nosotros mismos, y en nuestro aprendizaje. Por eso no podemos llamar a unos albañiles, llámense maestros, llámense profesores, llámense docentes, llámense tutores, que nos larguen una perorata de cosas y nosotros aprendamos, sino que somos nosotros los que tenemos que construir el edificio de nuestro aprendizaje, cada uno de nosotros. Por eso, ayudarle al otro o a la otra a saber cómo hacer ese andamio es muy importante. Bueno, no quiero enrollarme, solo dar las gracias de verdad, porque a lo largo de mis casi 40 años hace que nos conocemos, no, en fin, no tanto, pero poco le falta. Y a lo largo de tantas cosas que hemos hecho juntos, sobre todo yo he aprendido mucho. Y espero que los residentes de Málaga, que han sido más de 1.500 los que han pasado por, los que se han especializado en medicina de familia en estos años en la unidad docente de Málaga, pues también hayan tenido sus beneficios, de Miguel Ángel en este caso, de su saber, de sus anécdotas. Lo hemos paseado, pues casi, si, perdóname por la expresión, como un mono de feria. Pero es que era un gustazo en unas situaciones tan curiosas y tan
como son los congresos médicos. Me imagino que todos tenéis una idea que los congresos médicos pues son casi como un zoológico. ¿Qué? De bronce también, sí. Animales de bronce, claro. Entonces llevar a un tipo raro como Miguel Ángel y que larga unos discursos como los que él larga, pues la verdad es que conseguías que de una sola tacada, a veces en congresos como el que montamos en Sevilla, que acudieron más de 7.000 congresistas, pudieran oír y aprender tanto en tan poco rato y de una sola persona. La relación coste-beneficio, o la relación inversión y resultado, o la eficiencia de la intervención educativa de que Miguel Ángel diera aquella charla, pues la verdad es que a nosotros nos pareció muy interesante y fuimos muy felicitados por ello. En fin, yo solamente quería de nuevo agradecerle pues todo lo que nos ha dado a todos los médicos de Málaga. Él es muy conocido en Málaga, evidentemente, dice que no sabe nada de medicina, pero aquí donde lo veis, ha estado en una consulta informando previamente a los pacientes y disfrazado de médico, y uno se sorprende cuando al rato de estar allí sentado el paciente se comporta como si estuviera solo ante médicos, aunque esté allí un extraño, un pedagogo con una bata blanca, Pero también esa experiencia la hemos podido hacer y él ha podido descubrir cosas muy interesantes que luego le han ayudado a él, creo yo, en su quehacer pedagógico, y desde luego nos han ayudado mucho a nosotros, porque a través de la evaluación él lo que hacía era básicamente reflejar lo que allí pasaba de una manera muy realista, muy sincera, muy completa. Elaboraba después unos informes muy extensos que había que negociar. De hecho, hay un capítulo en el libro que ha presentado antes que se llama Negociación, o la negociación, piedra angular de la evaluación. ¿Por qué? Pues porque cuando el informe se discute con los evaluados es cuando ambos, los evaluados y el evaluador, aprendemos de verdad el sentido de las cosas, y cuando se construyen, y me aprovecho aquí un poco de la idea del constructivismo de nuevo, se construye una manera de elaborar nuevas propuestas para mejorar la enseñanza que intentamos dar, ¿no? En definitiva, que lo importante no es la enseñanza, lo importante es el aprendizaje, y lo importante no es la evaluación, sino que lo importante es la mejora. Si somos de verdad creyentes en esto, pues realmente todos, cualquiera de nosotros, sabrá o podrá ayudar a otros a aprender algo más, Y eso es lo que he aprendido, que a mí me parece... Bueno, yo soy lento aprendiendo, He tardado casi 30 años en aprenderlo bien, pero lo he aprendido de verdad. He sido capaz de construir mi propio andamiaje y ya digo, doy las gracias por ello. Gracias, Daniel. Bueno, Daniel dice que ha aprendido mucho, y yo digo que las personas inteligentes aprenden siempre, y las otras tratamos de enseñar a todas horas. Que digo yo que para ser tímido lo disfraza perfectamente. Bueno, yo sigo un poco con la cosa de que Ana aquí, que está vestida espectacularmente de rojo de verdad, de rojo corazón. Me parece que te está quedando aquí entre uno y otro. Sí, voy a pasar, no sin antes, conectando con lo que decía Daniel, de la capacidad que tiene camaleónica Miguel Ángel de improvisar. No sé si se acordará que te invité a un congreso de síndrome de Down y estaba el salón de actos lleno, y venían, creo que era de Tarragona, y ahí todo el mundo, llegaste unos minutos tarde, te subes así arriba de la tarima y me pregunta, ¿esto de qué va? ¿Esto de qué? Digo, y yo quito el micrófono, digo, Miguel Ángel, aquí está una asociación, todos los padres y madres de Málaga, de síndrome de Down. Ya, Miguel Ángel de síndrome de Down, pues sí, había escuchado lo que era, pero tampoco que tenía. Pues tuve una hora improvisando un discurso, todo el mundo aplaudiendo allí, y me decían después los padres, ¿dónde sacaste, hombre? ¿Cómo sabe tanto del síndrome de Down? Digo, hombre, ese es un maestro del síndrome de Down. Bueno, yo tenía una serie de preguntas que voy a reducir en un 90%. Ana, voy a preguntaros, voy a empezar por Ana, que dice, en el mito del esfuerzo, ¿no? Sí. Cuando dice la asociación que había antes entre el aprendizaje y el castigo, yo doy fe de ello, y lo que tú decías previamente a ese capítulo de la selección de profesorado que había que hacer, ya quisiera yo que se hubiera hecho cuando yo estaba interno en los colegios de curas. Estaban seleccionados
como psicópata, Claro, las sí, palizas sí, que me sí. pegaban y bueno. Y yo quería preguntarte, estamos volviendo a una época de autoritarismo debido a las redes sociales, y ahora te preguntaré a ti en ese sentido algo, una cuestión. ¿Tú crees que estamos volviendo debido al auge de cierta ideología, que lo primero que hace es modificar las leyes educativas? ¿Estamos volviendo a esa época de autoritarismo en la educación? Porque yo veo señales como las tragedias griegas, señales por todos lados que ven estos desgraciados que aparecen en las tragedias griegas, pero no se dan cuenta y al final ocurre la tragedia, ¿no? Y yo veo esas señales por todos lados, en la cantidad, y veo que esto es exponencial y cada vez veo más gobiernos de corte autoritario, y eso se traduce también en la educación. Entonces, ¿tú crees que vamos, lo que estás viendo tú como esta primera línea de batalla en el instituto, ¿tú crees que estamos volviendo en las nuevas promociones de profesores que llegan al instituto? No sé, te pregunto. Sí, sí. Cierto auge autoritario, no solamente ideológico, sino también está relacionado a nivel educativo. Bueno, quizás lo que vaya a responderte, Francis, no va a ser muy popular, pero aquí hay compañeros que estamos en primera línea de batalla y en las trincheras, y te digo que el autoritarismo Que no es la autoridad, que no es lo mismo. Claro, que no es lo mismo que la autoridad, pero la autoridad es muy buena, la autoridad es muy educativa. Si nosotros sabemos cuáles son nuestros límites y nuestros niños y niñas saben cuáles son son los límites de ellos, los límites de la institución, se los recordamos, es muy saludable. Es muy saludable. Yo siempre digo que que conocer los límites favorece la salud mental para todos, para los niños, para las niñas, ¿no? Sé que no es, a lo mejor no es demasiado popular decirlo, pero es verdad, y estamos en un mundo donde muchas veces están diluidos los límites, las normas, y el sistema educativo puede contribuir a poner cierto orden, porque hay laxitud en algunas familias, hay unas redes sociales que lanzan mensajes que contradicen los principios de, quizás incluso hasta de la convivencia más básica, ¿no? Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel, te felicito por tu intervención. Y es que, insisto, lo que tú has dicho, quiero subrayarlo, lo importante no está en enseñar, sino en aprender y conseguir los aprendizajes. Y nosotros en los centros tenemos que conseguir que nuestros niños aprendan, sí o sí. El amor, que decía también Miguel Ángel, lanzar el puente emocional. Si yo te quiero, si tú me importas, te lanzo el puente, te invito a que aprendas, te dan ganas de que aprendas y eso va a fluir de maravilla. Pero hay veces que hay que intentar también otros medios. Y a veces yo misma, y esto a lo mejor no queda muy bonito, pero yo misma me veo esta misma mañana teniendo que decir a un alumno, estos son los límites, no te puedes sentar en un escalón. Los escalones de la escalera no son para sentarse. En un centro educativo no puedo tolerar. Y esa norma hay que decírsela, y es feo, y tienes que recurrir a insistir y a quizás simplemente con tu autoridad. ¿Por qué esa autoridad te la ganas? Porque otro día, si no es por el escalón, es porque le ves chungo y te preocupas por él. Entonces, eso que también tantas veces eso me lo has enseñado tú siempre, Miguel Ángel, para enseñar a Juan hay que querer a Juan. Pues si tú tienes esa conexión, ese puente emocional, luego también los niños te van a responder cuando tú lanzas órdenes o mensajes que a lo mejor son no tan interesantes, pero en fin, la autoridad es imprescindible y sin autoridad no podemos educar, porque a pesar de que estamos la pedagogía progre, lo que llama nuestro compañero Leiva, ¿no? La homeopatía pedagógica, habla tanto, ¿no? Enseñanza, aprendizaje, yo contigo aprendo, tú conmigo. No, pero es que al final en el centro nosotros tenemos la responsabilidad de conseguir que el alumnado aprenda. Y eso no lo podemos dejar a margen. Claro, es autoridad, no autoritarismo. Eso ¿no? es autoridad. No, y eso es bueno, yo creo. Sí, pero ya lo decía Esteve, el gran Esteve, en su libro. La palabra autoridad proviene del latín. Autor augere, autoritatem. ¿Qué significa augere? Hacer crecer. Luego que tiene autoridad
aquella persona que ayuda a crecer. La que machaca, humilla, desalienta, tortura, silencia, tendrá poder. Desde mi punto de vista no tiene autoridad. Por eso yo tengo un libro sobre esta cuestión que se titula Las feromonas de la manzana, el valor educativo de la autoridad. ¿Por qué la metáfora de las feromonas? Porque si tú metes en una bolsa, a mí me lo habían dicho, lo hice y lo comprobé, si metes en una bolsa frutas verdes y una manzana, las frutas verdes maduran por la influencia beneficiosa, humilde, persistente de las feromonas de la manzana. De modo que frente a la autoridad tóxica, que despide venenos, estaría la autoridad educativa, que son esas feromonas que ayudan a la otra persona a desarrollarse, a crecer. Es que acabas de abrir, yo creo, el melón que a mí me viene rondando desde que empecé a leer los artículos de estos libros, os escucho hablar, y desde fuera del sistema educativo, lo único que veo, la sociedad ha cambiado tanto, el espacio que tenéis de influencia, de autoridad, se va haciendo cada vez más pequeño, estáis desautorizados constantemente por la misma estructura. Y digo yo, todo este conocimiento tan profundo, toda esta voluntad tan real, todo esto que habéis aprendido, ¿cómo puñeta? Y sobre todo pensaba en el tema sanitario. Es decir, los médicos más preparados de la historia no pueden ejercer su profesión porque no hay posibilidades de hacerlo, porque tienen que tratar a un paciente en 5 minutos para ser productivo. Claro. Cuando estamos hablando de una sociedad donde la producción es constante para seguir manteniendo la rueda del consumo, nos damos cuenta que el único espacio para eso llevarlo es que se convierta la esencia, tanto de la educación como de la salud, dos esencias del ser humano, se conviertan en revolucionarias. Es decir, antisistema, Claro. con todo lo que significa. Sí. El sistema, desde luego, no va a dejar estar en el sistema si se huele que más allá del congresito que hagáis, de los libros, de estas reuniones, perdón por lo de congresito, no ha querido ser, pero sé que metéis a miles de personas y sé el esfuerzo. Pero yo me pongo en vuestro pellejo y digo, ¿cómo mantener, digamos, la confianza y ese optimismo, querer seguir siendo manzana, cuando es que las otras no es que sean verdes, es que son metálicas, es que no son manzanas? Claro, sí. Y yo creo que ese es el problema. Yo lo veo sin ningún conocimiento, desde fuera, de alguien que está al otro extremo. No sé cómo lo veis vosotros, cómo lleváis esperanza y posibilidades a vosotros mismos, no ya a los alumnos, no ya a los futuros, a vosotros mismos cada día. Bueno, yo entiendo que esta profesión es intrínsecamente optimista, porque parte de este presupuesto. El ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. De tal manera que la educabilidad se rompe en el momento que pensamos que el otro no puede aprender y que nosotros no podemos ayudarle a conseguirlo. Por eso pienso que es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para el que va a nadar. Sin optimismo podemos ser buenos domadores, nunca seremos buenos educadores. Esto me parece fundamental. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo. La escuela hoy y la sanidad estamos en un contexto que contradice todos los presupuestos que nosotros tenemos que trabajar. La cultura neoliberal, individualismo exacerbado, competitividad extrema, obsesión por los resultados, privatización de bienes y servicios, imperio de las leyes del mercado. A propósito del imperio de las leyes del mercado, una profesora de Santiago de Compostela, con un niño de 4 años, dice, el primer día del curso les puse una pegatina en la espalda con el nombre, para si lo veía de espaldas, como era el primer día, llamarle. Y a uno de los niños se le cae la pegatina, se desprende y se cae. La recoge y va con la pegatina a la profesora. Y dice, señor, se me ha caído el precio. Se me ha caído el precio. Es que el mercado llega hasta los rincones más recónditos del ser humano. Entonces,
siendo esto así, la escuela y los profesionales de la escuela tenemos que ser contrahegemónicos. Y yo sé que es más fácil dejarse arrastrar por la corriente que ir en contra. Pero siempre les digo a los profesores, solo a los peces muertos los arrastra la corriente. Yo te recuerdo, y te lo dije cuando hablé contigo, pues tú no sabías quién era, que yo te conocí precisamente dando morcilla en la universidad, organizando huelga al rector de entonces, Antonio Díez de los Ríos, que recuerdo con estos ojos de periodista joven, ve la cara de mala hostia que se le puso a aquel representante del poder, que además le gustaba ejercer poder y le gustaba engolarse en él. Lo siento, no tengo nada contra él, pero el tufo se ve. De aquí, este hombre, con la melena más larga y tal, ¿no? Con todas sus habilidades y tal, sonriendo delante de los periodistas, buscándose la manera de que los periodistas lo pilláramos allí en un diálogo y el otro ver cómo se estaba consumiendo por dentro. Hoy en día no está Antonio Díez de los Ríos, no sé por qué, si por jubilación o por abatimiento. Él consiguió ser manzana durante todo ese tiempo y aquí está aquí está el señor Santos Guerra, que curiosamente en su apellido lleva el clavel y la espada, la santidad, pero por el otro lado la daga, consiguiéndolo. Es esa parte tuya de hacer lo que decía Leonard Cohen, de que hay una grieta en todas las cosas y es por ahí por donde entra la luz. Creo que la ejercéis constantemente. Solo que yo no he visto una época de la historia más desasosegante que esta. Sí. Porque nosotros hemos crecido en lugares donde había nicho, donde había espacios donde no se construía, donde no había mercado. Pero ahora las relaciones humanas, que es lo más importante, están sometidas a ese mercado. Porque esto se trata de relaciones humanas. Me estaba acordando ¿os acordáis de la escena de la película maravillosa para cualquier maestro de la lengua de las mariposas, donde aquel niño, por el contexto que había, siente que se ve obligado a traicionar a la persona que más amaba y que más le había enseñado? Y viendo todo eso, a mí me sobrecoge. Yo no quiero no ser optimista, porque siempre lo he sido, por eso me salí me puse en la... Pero no lo sé cómo se logra todos los días. A lo mejor con el sentido del humor que demostráis y esta capacidad de contar una historia que siempre te... Recuerdo una cena en la ciudad de Potosí, estaba la ministra de Educación y me dice, mira, apareció la cuestión del optimismo y tal. Y dice, mira, Miguel Ángel, los habitantes de esta ciudad, ¿no?, tienen fama de ser muy pesimistas. Tanto es así que se les atribuye el siguiente dicho: cuando un potosino se desmaya, no vuelve en sí, vuelve en no. Y entonces yo decía, claro, es que tiene que ser exactamente lo contrario. A ver, señores, son las 1:30. Estamos en la hora de respetar los horarios laborales de la gente de Proteo, que los tienen, y les cuesta. Ya hay personas que se marchan porque han quedado diciendo esto va a durar lo que va a durar. A ver, que nos conocemos todos, que básicamente era para decirle, aquí tienen un par de libros que se acaban de publicar en la librería. Yo voy a hacer este momento mercado que tengo que hacer, es decir, para que existan las librerías tienen que vender libros, ¿vale? Y entonces estos libros, que no sé lo que valen, ¿cuánto valen, Ana María? 18, a ver, 18, ¿qué es eso? Es una cerveza menos. Y por lo tanto te va a sentar, porque ya me he enterado que a partir de los 60 años no se debe beber tanto. Que lo sepan ustedes. Entonces, son muy entretenidos, ya lo saben ustedes, los conocen bien. Están además hechos en pequeños capítulos, porque son artículos, están llenos de ideas y son estimulantes. Y ambos están con un corazón, uno con las arritmias y otro con el reloj. Van a seguir siendo corazones, ¿no? En la siguiente portada. Se va a llamar, sí. ¿Cómo? Que tú ya le has puesto título a la colección. Yo sugería Trébol Pedagogía. Trébol Pedagogía nos gusta. A la 1, a las 2, a las 3, Trébol Pedagogía. Pues a la tercera será el Trébol. Y ahora lo que os pido es un fortísimo aplauso a Francis, que ha intentado preguntar, a Ana Cobos por su rojo,
Y al Gracias. maestro Santos Guerra. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias.